Nos dijeron que el crecimiento económico era producir más para consumir más y más, siempre más. Olvidaron que la tierra es un bien finito. Nos ofrecieron la felicidad de los cretinos, de los que sienten poco y piensan nada. Nos vendieron una huida hacia adelante, un billete al abismo. Se nos acaba el tiempo, pero aún hay esperanza. Cada vez vemos más placas fotovoltaicas como estas en nuestros paisajes y ciudades. Son el reflejo de nuestra voluntad de obtener energías más limpias y renovables, un objetivo que también persigue la arquitectura. Es el momento de cambiar esta tendencia. Conseguir edificios energéticamente sostenibles ya no es una opción, es una necesidad. La Unión Europea ha estipulado que para 2021 todas las construcciones de obra nueva deberán tener un consumo energético casi cero para poder hacer frente a los retos medioambientales del futuro. Hay algunos que ya se han adelantado y van incluso un poco más allá, un camino hacia la autosuficiencia energética. La empresa de energías renovables Norvento quiso predicar con el ejemplo al construir su propia sede en Lugo. Hoy en día es un caso casi único en España. Desconectado de la red eléctrica y del gas, es un edificio completamente autosuficiente. Hemos pedido al ingeniero Manuel Pinilla que nos desvele sus claves. Esto parece un oasis, un paréntesis, porque tenemos el bosque delante, pero estamos en un polígono industrial, ¿no? Sí, la verdad es que fue uno de los retos del proyecto. Un entorno industrial en el que nos íbamos a ubicar, darle el toque natural que queríamos o de contacto con la naturaleza que nos daba esa oportunidad el bosque que tenemos al otro lado. Este edificio parece como una cabaña, ¿no? Con la madera en la fachada, integrado en el entorno, en el bosque. ¿Por qué escogisteis este material? Escogimos el eucalipto porque en general es un árbol que está algo denostado en Galicia, se emplea generalmente para producir pulpa de papel y se considera de alguna forma como una especie invasora. Nosotros quisimos elevar de alguna forma su uso y convertirlo en un material noble de construcción. Y además tiene otra característica particular, y es que al ser cerca el acopio del eucalipto, conseguimos que el impacto de traer los materiales sea menor en términos de polución, contaminantes, emisiones de CO2, etc. Porque aquí la sostenibilidad es el plato fuerte del edificio, ¿no? Sin Quizás duda. me lo puedes enseñar dentro, ¿no? Te lo voy a enseñar en todo detalle. Como este edificio es autosuficiente, está totalmente desconectado de la red eléctrica, me gustaría saber cómo lo conseguís. Trabajamos con 3 pilares en nuestra filosofía de diseño. Con uno de ellos solemos atacar a la demanda del edificio, que lógicamente ha de ser baja. Y en esa parte pues consideramos el aislamiento, la inercia térmica del edificio y cómo ha de jugar un rol en estabilizar temperaturas. Jugamos con la orientación, el uso de la luz natural para tener un ambiente muy agradable en la oficina y para no consumir tampoco luz artificial, la captación de calor proveniente del sol. Todo esto es lo que sería todos los sistemas pasivos, es decir, lo que se consigue con el diseño, con la arquitectura en sí misma. Eso es. Pero luego hay todos unos sistemas más activos vinculados a las instalaciones, a la tecnología, que son los que generáis la energía renovable aquí in situ, de hecho, ¿no? Que de alguna forma, efectivamente, lo generamos in situ y no tenemos otro remedio porque estamos desconectados de la red. Entonces, ahí tenemos un aporte de energía fotovoltaica. En el parking, las pérgolas, como habrás visto, placas, ¿no? tienen placas fotovoltaicas y aporta aproximadamente el 60% de la energía que luego se va a consumir en el edificio. Hay una componente, una fracción de eólica, también tenemos un aerogenerador, que además es un producto de la compañía, y hay una última fracción menor
que empleamos solo cuando no tenemos durante muchos días sol o viento, que es un biocombustible. Diseño y generación de energía se complementan, pero existe un tercer factor vital para conseguir edificios eficientes: la gestión de la información. En nuestro caso, aquí puedes ver en tiempo real un sinóptico con los flujos de energía que ahora mismo está viendo en el sistema del edificio. Ah, mira, y aquí está el edificio, ¿no? Entonces... Correcto, ese es el esquema de la planta del edificio. En el lado izquierdo de la pantalla tienes las distintas fuentes de generación. Ahora mismo, que estamos con mucha irradiación solar, tenemos excedente de energía que estamos llevando a las baterías. Lógicamente, en la noche, cuando no haya sol y potencialmente no haya viento, habrá que alimentar el edificio y será con energía que actualmente estamos almacenando en esas baterías. Manuel, tú que eres ingeniero y yo soy arquitecta, aquí vemos un poco un equilibrio de estas dos disciplinas, ¿no? ¿Cómo fue el diálogo entre arquitectos e ingenieros? Bueno, es una cuestión de necesidad que uno ha de adaptarse al otro. Y además es algo que en el futuro no va a poder ser de otra forma. Date cuenta que el 50% de la electricidad que se consume en el mundo es o en edificios de uso residencial o comercial, u oficinas como este. Y eso va a hacer que si queremos tener compromisos muy fuertes de integración de renovables en nuestras vidas, que son necesarios frente a los retos que tenemos como civilización, vamos a tener que establecer diálogo muy intenso entre arquitectos e ingenieros. Y de Lugo a Madrid. El arquitecto vasco Iñaki Ábalos empezó a preocuparse sobre la sostenibilidad en la arquitectura a principios de los 80, cuando este era un concepto desconocido y algo lejano. Iñaki, a lo largo de tu carrera te has ido especializando bastante en todos los temas relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia energética, incluso cuando eran conceptos que no estaban en el centro del debate como lo están ahora, ¿no? Que estamos en un momento muy actual, muy vigente en cuanto a sostenibilidad por la emergencia climática en la que nos encontramos. ¿De dónde surge este interés tuyo hacia lo sostenible, hacia la arquitectura sostenible? Surge naturalmente como una cosa que es absolutamente imprescindible si piensas en lo que hemos heredado de los modernos y cuáles son sus fallos. Me interesaron dos cosas que han seguido interesándome. Por una parte, el papel del paisaje, del uso de la naturaleza como un medio constructivo, y aquí estamos en un sitio que lo explica por sí solo lo importante que es, y por otra parte, el tema de que los edificios son seres vivos, están en una realidad física y de alguna forma respiran y tienen una comunicación con el exterior, ¿no? Profesor en Harvard y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Ábalos piensa que en el futuro las ciudades no podrán dar la espalda a problemas como la contaminación, la huella ecológica o el gasto energético. Está claro que no podemos seguir así, ¿no? Bueno, sí, hay una cosa que hay mucha ingenuidad al respecto. O sea, el trabajo significa consumo de energía, ¿no? El problema no es consumir energía, el problema es para qué la consumes y qué obtienes a cambio, ¿no? Es decir, si obtienes una ciudad que no sirve y que es inútil y que hay que destruir 15 años después, poco hemos hecho. Si es una cosa que vive 250 años, pues el ciclo de vida, por así decirlo, de lo que estás haciendo, compensa con creces el consumo de energía que haces. Es muy importante porque hablamos de edificios cero energía, pero bueno, ¿cómo va a haber cero energía? No hay arquitectura tradicional en el mundo que no responda a las necesidades del lugar, a sus recursos y a su clima, ¿no? ¿Por qué nos desvinculamos de esta sabiduría de generaciones y generaciones? Porque realmente tenía mucho más sentido, partía todo del sentido común y del lugar, ¿no? Bien, la arquitectura vernácula. Es una lección maravillosa, ¿no? Es decir, que son normalmente, sea Alaska, sea Sevilla, sea Boston, me da lo mismo, en todos los sitios la gente ha sabido utilizar los recursos a la mano de una forma increíblemente eficiente, ¿no? Me gusta siempre comentar que tenemos como dos tradiciones, pero estamos huérfanos de ellas. Es decir, que por una parte está la arquitectura moderna, esta arquitectura sellada, que es hipereficiente en términos de rapidez de construcción, etcétera, etcétera, y muy mala desde el punto de vista energético.
Y la arquitectura vernácula, que estaba muy bien adaptada, pero la forma en la que vivimos ahora no son casitas de pueblo, ¿no? Y no vivimos en el campo, etcétera, etcétera. La ciudad es un organismo diferente. Podemos pensar que los edificios son como nosotros, que nos quitamos la chaqueta, más, ¿no? Exactamente. Y y luego tienen formas mejor o peor adaptadas, más compactas, más abiertas, etcétera, ¿no? Y luego tenemos los materiales. Hay materiales porosos que realmente transpiran, hay materiales que sellan, como el vidrio, etcétera, etcétera, y tienen una serie de propiedades. Ecualizar estos tres factores nos permitiría pensar en edificios infinitamente más parecidos a los vernáculos, que operaban así, pero hechos con la sofisticación tecnológica contemporánea. Pocas veces se ve mejor la piel de un edificio que en la sede del ICTA, el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. El arquitecto Luca Volpi fue uno de los asesores ambientales de un edificio donde tecnología y diseño se dan la mano para conseguir la máxima eficiencia. El ICTA es un edificio que intenta ser lo máximo de sostenible, y en ese sentido lo que quiere hacer es garantizar las condiciones de bienestar interior, como cualquier edificio, pero con el mínimo consumo posible de recursos. Y entonces aprovechando en el máximo grado posible los recursos que hay en el mismo emplazamiento del edificio, el sol, el viento, etc. En el caso del ICTA, lo que se ve muy evidente es un envolvente exterior, es decir, una piel que se regula automáticamente en función del equilibrio entre las condiciones interiores y las exteriores. Entonces se gradúa en cuanto a su abertura para dar a cada espacio todo el confort necesario. En invierno es un edificio muy compacto porque la piel está muy cerrada y funciona como un invernadero, entonces capta el máximo de radiación solar posible para que dentro del edificio puedas estar a gusto. En cambio, en verano la envolvente se abre y entonces tienes un edificio que disipa mucho calor, que es muy ventilado. Entonces tiene un poco este efecto tipo chiringuito de playa o estar sentado debajo de un árbol. Si miramos a la antigüedad, estos conceptos en realidad ya estaban muy claros en la época de Vitruvio y no había simulaciones energéticas, lo que había era escasez de recursos y experiencia. No tiene ningún sentido diseñar un edificio sin prever qué impacto tiene en el consumo de recursos. Cuando te decía que los edificios respiran, es que es verdad, son edificios inanimados, pero respiran, están ahí, están a la intemperie, están al aire libre y están sometidos a las mismas cosas que estamos las personas o los animales, ¿no? Y por lo tanto tienen un régimen metabólico. Y esta idea de entender que el régimen es siempre como una especie de sístole-diástole, es una especie de ritmo y no es una cosa ahí rígida como una pom puesta ahí, es la clave para avanzar en una arquitectura que sea más sana, más natural y digamos más también con menor impacto, digamos, energético, eso seguro. Pero lo importante no es eso, lo importante es que nosotros, por supuesto, nos dedicamos a la belleza. O sea, el verdadero patrimonio que produce la arquitectura es ciudades bellas. Es decir, o sea, hablamos de Sevilla, de Barcelona, de San Sebastián, pero también, yo que sé, de Málaga, hasta de Madrid, podemos hablar de su belleza, ¿no? Y eso es lo que hace que sean atractivas, que nos eduquen, que tengan, o sea, decir, que no se trata simplemente de formulitas y de kilovatios, ¿no? Pero todo ello está entrelazado, ¿no? Sevilla es bella porque está maravillosamente bien adaptada a unas condiciones hidrotérmicas muy duras. Y eso lo ha convertido en una ciudad que tiene una forma de socializar que viene del clima, pero que es característica de Sevilla, ¿no? Esa especie de calles que tocas con las dos manos, una casa y la otra, no es casual. Y esa proximidad del andaluz tampoco es casual, ¿no? O sea, hay una relación muy clara entre la forma en la que vivimos y nos comportamos y cómo se ha construido la cultura de una ciudad.
De hecho, tú dices esto, ¿no? Solo si detrás de la idea de sostenibilidad también hay una idea de belleza, entonces la sostenibilidad habrá venido para quedarse, ¿no? Claro, por lo menos para los arquitectos es la única forma en la que tiene sentido y hay que entender qué significa, o sea, qué principios estos que estamos hablando hoy, cómo se pueden integrar hoy en día, cómo se podrán integrar en un futuro próximo, pero nosotros siempre tenemos que proyectar pensando en el futuro, ¿no? O sea, es decir, entonces, cuanto más nos aproximamos con nuestras ideas y proyectos a cosas que están avanzándose ahora, digamos que en alguna medida estamos, digamos, incorporando tensiones o tendencias que en el futuro van a ser más... van a abrir nuevos caminos, ¿no? Y eso también es otra parte, otra responsabilidad del arquitecto, no quedarse en la nostalgia, no quedarse mirando para atrás solo, ¿no? ¿Por qué crees que es importante o casi necesario descarbonizar los edificios y las ciudades? Pero porque es insano. No hay mucho más que decir, ¿eh? No, es decir, y segundo, porque podemos hacerlo. Hoy, digamos, tener edificios que están, como dices, carbonizando la ciudad es un error gravísimo. También hay que decir una cosa, muchas veces nos preocupamos solo del edificio, por ejemplo con los ranking systems, los sistemas de evaluación medioambiental, ¿no? Solo se preocupan de cómo son los balances energéticos internos, pero hay que decir, y con mucha claridad, que todos esos sistemas, o prácticamente todos los sistemas de evaluación energética, no consideran la ciudad, el espacio público, y la inmensa mayoría de las tecnologías que tenemos lo que hacen es utilizar la ciudad como un vertedero energético. ¿Te acuerdas cuando en la Edad Media o en el Renacimiento se hablaba de esto de agua va y tiraban a la calle todos los vertidos residuales, ¿no? Bueno, pues ahora hay energía va, ¿no? O sea, es decir, que se tira y claro, y por eso tenemos esas sensaciones que son absolutamente repugnantes de que vas por la calle y te pegan un golpe de calor, ¿no? O fachadas reflectantes que te afectan muchísimo, ¿no? Para que conceptos como eficiencia energética o sostenibilidad se integren en nuestro día a día, también deben hacerlo en las facultades de arquitectura. Alumnos y profesores de la Escuela Superior de Arquitectura del Vallès idearon el proyecto Rosó, un prototipo de edificio autosuficiente que funciona solo con energía solar y con el que triunfaron en el prestigioso concurso Solar Decathlon de 2014. Aunque el verdadero triunfo del proyecto vino después, concretamente en la urbanización de Sant Mus, en Rubí. Sant Mus es un barrio de baja densidad, es una urbanización nacida en los años 60, mayoritariamente de autoconstrucción. Una de las primeras premisas que teníamos era que el edificio fuera útil más allá del concurso y desde ahí donde salió la idea de la segunda vida, ¿no? Lo que se hace es aislar muros, colocar ventanas. La tercera acción es aislar el suelo y la última, aislar la cubierta. Al montar el prototipo, los vecinos vieron que realmente un edificio que funcionaba solo con el sol les daba confort. Entonces empezaron a preguntarnos qué estábamos haciendo. De las muchas propuestas que salieron, una de las propuestas que salió de ellos fue, oye, pues nos interesa esta idea de rehabilitar nuestras casas. Entonces, Ricard y Rossi, entre otros vecinos, se ofrecieron como voluntarios pues, para ensayar esto. Esta casa donde estamos es una casa construida en los años 50-60. Lo hicimos entre todos, entre la familia. Aquí no entró ningún profesional. La casa, claro, se construyó con unas carencias evidentes. Entonces, claro, aun viviendo en esta zona que el clima no es muy severo, los inviernos son durillos. El estudiante, en el momento que entra en contacto, ¿no? Pues con el sistema constructivo o con la propia realidad del vecino, se genera un aprendizaje mucho más intenso y seguramente mucho más permanente que el que se puede tener dentro de una aula. Una de las ideas que más ha calado es que el parque residencial ya existe, la mayoría del techo ya está construido y lo que tenemos que dedicarnos es a mejorar, ¿no? Y encontrar maneras de hacer buena arquitectura, pero ya en las ciudades construidas. ¿Qué papel tiene la arquitectura
y los arquitectos en todo esto? Bueno, hay más agentes. Bueno, muchas veces se nos responsabiliza de demasiadas cosas, ¿no? Digamos, hay promotores, hay especuladores inmobiliarios, hay urbanistas, hay muchos agentes. El papel de los arquitectos es seguramente el más serio que podemos tener, es reivindicar nuestra disciplina como el centro de la construcción de la ciudad. La división del trabajo taylorista funcionaba muy bien a principios del siglo XX, de los urbanistas por un lado, los paisajistas por otro y los arquitectos por otro, y apenas se hablan. Apenas se hablan. Cuando lo que está muy claro es que realmente hay un conocimiento común, que es el medio ambiente, que es o sea, lo que queda después de diseñar, que es el aire que estamos respirando ahora, y eso es una responsabilidad de las tres disciplinas integradas. Eso es importante. Y luego, por otra parte, es que la tecnificación que nosotros estudiamos todavía es la que encandilaba a los modernos, ¿no? La mecánica, la de las estructuras, ¿no? Los rascacielos, digamos, construir más alto, toda esa épica que es la épica de la modernidad. El palacio moderno es el rascacielos, sin lugar a dudas, y que es bellísima, bellísima, pero que es la que nos está dando gran parte de los problemas que hoy ya entendemos son urgentes resolverlos desde una forma estructural, es decir, desde el principio, desde el conocimiento que nosotros absorbemos. Mi insistencia en la termodinámica es precisamente por eso, porque es el elemento común y el nuevo paradigma, por así decirlo, porque habla del medio ambiente y no habla del músculo de ser más alto y más fálico, ¿no? Sino que habla precisamente de tener medios integrados y medios que sean más vivibles y más sanos. Y esa es la clave. En la época del crecimiento industrial y del petróleo barato, la arquitectura podía permitirse crear grandes edificios que no respondían al clima ni a las condiciones del lugar. Edificios herméticos, acristalados, sin protección solar o con una mala orientación, que solo podían conseguir una temperatura de confort en su interior a base de aire acondicionado, pero pagando un precio muy caro, mucho gasto energético y un alto impacto medioambiental. La arquitectura bioclimática nos plantea una alternativa con más sentido. Lo importante es hacer que nuestros edificios funcionen por sí solos y que gasten la mínima energía. Para eso es necesario buscar la orientación sur para aprovechar al máximo la radiación solar. El sol de invierno entra para calentar el interior. En cambio, en verano nos interesa la luz natural, pero no tanto el sol directo. Por eso necesitamos protegernos con elementos regulables como persianas, pérgolas o toldos. También es importante disponer de un buen aislamiento térmico para mantener una temperatura estable. Y situar las ventanas en paredes opuestas para favorecer la ventilación cruzada y el efecto chimenea, y así ayudar a renovar el aire. Mediante pequeños detalles de diseño podemos conseguir una arquitectura que realmente interactúe con el entorno para generar confort. Incluso podemos conseguir hasta un 90% de ahorro energético. Mientras la Unión Europea apuesta por la construcción de edificios con un consumo de energía casi nulo, en Aramún, un pequeño pueblo del Pirineo de Lleida, encontramos una casa que va un paso más allá. El hogar de Borja y Anna produce más energía de la que consume. Mi mujer y yo somos profesores aquí al lado, a 6 kilómetros, en el Instituto de la Pobla de Segur. Entonces, bueno, nos gusta el ambiente rural y nos encontramos con esto, que era un antiguo pajar, la casa, este patio, estaba derruidísimo, fatal, y dijimos, ostras, la orientación de este pajar es buenísima. Esta es una casa que recupera un edificio del pasado para construir una vivienda que en realidad es del futuro, ¿no? La electricidad que usa se la genera ella misma con sus placas solares. En invierno la forma de aprovechar el calor solar es a través de las ventanas, que entra el sol y calienta el espacio interior, pero en esta casa hemos añadido un sistema de captación pasivo a la fachada sur. Hemos puesto un policarbonato por delante, que es una especie de vidrio que hace un invernadero, un mini invernadero,
Lo que hace es que el sol atraviesa, entra y calienta el muro de piedra antiguo, que se convierte en un radiador hacia dentro de la casa, ¿no? Y como el interior se calienta bastante, hemos añadido un tubo de agua que permite también calentar este agua, de forma que no solo tiene la casa caliente, sino que el agua de la ducha también le sale en invierno a unos 60 grados y en verano a unos 40 grados, ¿no? Todo funciona de día. Si el tubo del lavaplatos no se pone de noche ni de coña. En todo el año, así los meses de diciembre, enero y algo de febrero, que fue lluvioso, te digo así de memoria, 21 euros de consumo. Al final, todo funciona con el sol. Somos como vampiros del día, ¿no? Buscamos el sol y cargamos el coche eléctrico de día, siempre con el sol. Con lo que estoy cargando hoy, tiro, bueno, toda la semana, no, 2 semanas yendo a trabajar y volver. Y cuando vas a casa a Barcelona o a Lleida, dices, ostras, estoy bajando con un coche que debe pasar pues, 1000 kilos, es pequeño, pero 1000 kilos en total, y me está llevando el sol. Esto lo ha cargado el sol. Yo me acuerdo cuando íbamos a escuela, ¿no? Nos decían, es que las energías alternativas, pues que estos hablan antes de que yo naciera. Entonces, ahora hablamos distinto, ¿no? Ahora al menos en clase hago, no son alternativas, es que no tenemos alternativa. No hay alternativa. Hagámoslo ya, no tenemos tiempo. Yo a mis hijos o a mis nietos no quiero que les quede esto hecho polvo. No es justo. Si conseguimos que los edificios sean eficientes, en tan solo 30 años podríamos llegar a reducir la energía necesaria para el mundo en 1/3 y ayudar a corregir la contaminación atmosférica y a controlar las emisiones de CO2. Y es que debemos intentar que nuestra huella sobre el planeta sea lo más respetuosa y nula posible. El proyecto Smog Free Tower en Rotterdam comparte esa idea. Esta torre absorbe la contaminación, purifica el aire y filtra las partículas tóxicas. Hasta 30.000 metros cúbicos de aire contaminado por hora y con el mismo consumo de energía que un hervidor de agua. Las partículas de contaminación además tienen una salida. Se convierten en joyas que financian el proyecto y ayudan a tomar conciencia del problema.